Muy buenas, bienvenidos. Mi nombre es Víctor Manuel Sanroma. Estamos hoy en Entrevistas Policríticas y hoy tenemos una edición especial porque hoy hablamos con una persona que representa a toda una campaña, a una campaña nueva que ha surgido, que ya lleva un tiempo, que ha surgido y que ahora está pues recopilando firmas para cambiar esta ley electoral, porque ellos quieren otra ley electoral y precisamente con el acrónimo de otra ley electoral, con esta palabra tan española y tan conocida como OLE, ellos acaban de presentar esa iniciativa y en este caso su portavoz es Lorenzo Abadía. Lorenzo Abadía, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte aquí en nuestro programa, ya te lo digo, lo primero. Y bueno, tenemos que decir quién eres y luego lo que representa tu plataforma. En este caso, Lorenzo hay que decir que es de Huesca, es un aragonés, igual que yo, así que hoy hacemos el programa 100% aragoneses y como somos cabezones, pues seguramente conseguiremos lo que decimos o por lo menos haremos lo posible por ello. Pues Lorenzo es empresario, es consultor e inversor y es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Derecho, nada menos, nada menos. Profesor también en la universidad, profesor asociado en la Universidad de Zaragoza y, entre otras cosas, fundador de la iniciativa por la sociedad civil, ¿verdad? Entre otras cosas, llevas 15 años ya defendiendo, pues bueno, en otros partidos que has estado, como el Partido Aragonés, el Partido Popular, defendiendo, pues eso, los cambios en el sistema político, más democracia, más poder ciudadano y bueno, también en Red Democrática. La verdad es que estás en muchísimas actividades y bueno, y ahora estás iniciando pues esta nueva actividad, aunque ya lleva un tiempo, que sería en este caso OLE. Cuéntanos un poquito, pues que eso, cómo has llegado hasta aquí, cuáles son esas reivindicaciones un poquito que puedes tener, que pretendéis vosotros en la plataforma, en la campaña, que no plataforma. Muy bien, en primer lugar, Víctor, yo quiero darte las gracias a ti y a tu programa por habernos invitado y por permitirnos explicar en qué consiste este proyecto o esta campaña. Mm, Ya más de 15 años, que el tiempo pasa rápido, yo creo que debemos de llevar, yo al menos personalmente, debo llevar pues como 25 años intentando convencer a los españoles de que necesitamos cambiar nuestro sistema político y muy concretamente el sistema electoral, que consiste no solo en la fórmula electoral o en una fórmula electoral determinada, sino todo lo que es eh, el organigrama jurídico que regula y que hace que, bueno, pues que se designe o que se elija o que se seleccione a las personas, ¿no? También estaría la ley de partidos en el medio y demás. Pero llevamos mucho tiempo, yo llevo muchos años porque yo creo que me di cuenta leyendo y estudiando a los clásicos y a unas cuantas personas también, intelectuales españoles, bueno, pues que nos dábamos cuenta de que una de las cosas, de los grandes fallos, de los grandes problemas que venimos arrastrando desde la época de la transición, y al margen de la opinión que nos merezca cómo se hizo, cómo se pudo hacer, de la buena o no tan buena voluntad que hubiera entre los padres constituyentes y casi los padres fundadores de este régimen que se inicia en la transición. Lo cierto es que lo que teníamos se hizo como se hizo, con los mimbres que tocaba y que se tenían en aquella época, pero que desde entonces hasta ahora sí que hemos tenido la posibilidad de cambiar según qué cuestiones. Y la fundamental para nosotros ha sido el modo en que seleccionamos a la clase política. Si nos quejamos ahora muchos, y lo estamos escuchando y viendo en los medios de comunicación constantemente, de que la clase política, pues, bueno, pues a lo mejor no está dando la talla, al menos a la altura que los españoles, que ya somos una sociedad avanzada, democrática, culta, en términos comparativos, y muy homologable a todos los países y sociedades de nuestro entorno. Mm, si deja algo que desear es precisamente porque la gente que hay dentro, es decir, la gente seleccionada, mm, pues no dispone de la libertad suficiente, ni el pueblo español ha tenido tampoco la libertad suficiente como para elegir a los que se pueden considerar pues los mejores, ¿no? Y los más representativos. Y eso, al final, digamos que responde y hunde sus raíces en causas que tienen que ver con el modo de selección y con la composición o la formación política de nuestro país. Resumiéndolo mucho, podríamos decir que en España
el hecho de que, por mucho que lo diga la Constitución, el voto es libre e igual, pues no resulta así. Y no resulta así porque, bueno, que el voto no sea igual es evidente porque no vale lo mismo en unos territorios que en otros territorios, por un lado. Y por otro lado, no es libre en la medida en que los candidatos mm, no se han podido, muchos aspirantes a candidatos no se han podido presentar en igualdad de condiciones a las elecciones, porque para eso han tenido que formar parte de un partido y los ha tenido que seleccionar el partido. Pero no el partido, sino las cúpulas de los partidos políticos, que luego, Exacto. digamos que enlatan en una, y termino ya si quieres, Víctor, enlatan en una lista cerrada y bloqueada a las personas que han querido colocar ahí dentro, por razones la mayoría de las veces eh, de fidelidad personal, y por lo tanto ni hemos sido capaces o libres para poder elegir a las personas que queremos que nos representen, ni siquiera los candidatos han podido presentarse. Y los que se han presentado, como consecuencia de esto, lógicamente, pues están sujetos a una serie de condiciones muy grandes, razones de obediencia, etcétera, etcétera, que hacen que al final este sistema pues no sea del todo representativo. Y cuando la clase política, termino, no es representativa de la sociedad civil, es representativa de las cúpulas de los partidos políticos, pues acaba trabajando para las cúpulas de los partidos políticos, no de los ciudadanos. Pero eso es como si tú trabajas en una fábrica, pues ¿a quién obedeces? Pues a la persona que acaba decidiendo si tú sigues en ese puesto de trabajo o no sigues en ese puesto de trabajo, ya sea el gerente de la fábrica Mm. o el dueño de la empresa. Pues lo mismo pasa en la clase política. ¿Ante quién responden? Ante quienes les han puesto en las listas. Y eso al final tiene unas consecuencias pues muy negativas para nuestro país. Eso es lo que queremos cambiar. Eso es una de las cosas importantísimas y es que un diputado de Huesca, como tú planteas, un diputado del Partido Socialista, del Partido Popular, el que sea, ¿quién es su jefe? ¿El jefe del PP de Huesca o el votante de Huesca del PP o el votante que sea que le haya votado? Esas son las críticas que hoy hacemos y enlazando un poquito con eso, me salgo un poco ahora de contexto, pero enlazando un poco con lo que acabas de decir, hay como un término que es un término relativamente nuevo, que es el de partitocracia, que últimamente pues yo estoy escuchando mucho en muchos ambientes. Eh, ¿Podrías, o para ti estamos ahora en una partitocracia, en una democracia con errores? ¿Cómo definirías la actual democracia que tenemos hoy? A nivel particular, entiendo, no hablo de la plataforma, a nivel particular. Bueno, no es nuevo, desgraciadamente no es nuevo ese término, se acuña en España desde hace bastantes décadas. Pero además, digamos que podríamos decir que hunde sus raíces también en el concepto de oligarquía política y al final, pues bueno, casi siempre nos remitimos al famoso libro de Robert Michels de La ley de hierro de las oligarquías. Estamos hablando ya de hace más de un siglo, 1911, ¿no? Es decir, que el término oligarquía política y después partidocracia, bueno, pues viene desde entonces. Al final la partidocracia es un estado de partidos y el estado de partidos también, digamos que tiene su origen conceptual pues en la filosofía política alemana de principios del siglo XX. En España, realmente, la partidocracia, que al final es el gobierno de los partidos, y no solo de los partidos, porque hasta allí, bueno, con un sistema que yo diría que garantizase, porque una cosa es lo que dice la ley, incluso la propia Constitución, que también dice los partidos políticos serán democráticos, ya, pero ¿cómo se garantiza eso? Porque al final el derecho funciona y existe realmente cuando hay garantías de su propia aplicación. Y en el caso de que nos ocupa, pues obviamente no hay garantías. Los partidos políticos, si tuvieran un procedimiento democrático y una organización interna democrática, bueno, que se canalizase toda la política a través de ellos, pues a algunos podría gustar más o menos, pero digamos que podría cumplir perfectamente con los cánones homologables de una democracia, de un sistema completamente democrático. Pero cuando los partidos políticos, ya desde esa denuncia de Robert Mitchell, que él se refería al partido, a la socialdemocracia alemana de principios del siglo XX, ya denunciaba que estaban oligarquizados, es decir, que estaban controlados y dominados por las cúpulas de los partidos políticos, en ese caso la representación pues deja de existir. Y la partidocracia viene a decir, o se podría, con otro término que era el que yo pensaba que te ibas tú a referir, que es la cupulocracia, que eso sí que es verdad que lo estamos oyendo desde hace
algo menos de tiempo. Pero que casi casi se asemeja a, o es la consecuencia de la partidocracia. Las cúpulas de los partidos políticos, en realidad, son los que mandan y deciden y casi casi yo diría que gobiernan este país. Más aún cuando, bueno, digamos que el bipartidismo está desapareciendo y por lo tanto para formar gobierno pues es necesario el pacto entre varios partidos Ujú. políticos. Entre varios partidos políticos es entre las cúpulas de los partidos políticos, que son realmente los que están gobernando. O sea, en España nos gobiernan, antes nos gobernaban tres y ahora nos gobiernan pues cinco, seis, siete, ocho personas, que son los jefes de los partidos políticos que tienen entre ellos, entre todos ellos, mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Pues porque los parlamentarios pintan muy poco, solo pintan los jefes que los han puesto en esas listas. Y como ellos son plenamente conscientes de esto, Sí. pues trabajan de espaldas a la sociedad. Y eso tiene consecuencias, como decimos, pero consecuencias prácticas, consecuencias económicas, consecuencias de restricciones en ocasiones de derechos, etcétera, etcétera. Además, como comentas, pues luego eso hace que la clase política como tal, pues como son meros trabajadores de los jefes, los que los ponen en las listas, pues incluso hagan que, pues claro, si yo hago una lista, voy a poner, si me pongo yo de uno o pongo a alguien de uno, todos los que van detrás, primero no son amigos míos, o sea, la clave es la amistad, creo yo, de hacia el jefe. Y segundo, que no destaquen, ¿no? Y es un poco también una de las cosas que luego podemos ver, que es que lo que son los políticos, al fin y al cabo, hay mucha mediocridad, no digo en todos, sino en una gran parte, ¿no? Y es una de las cosas que vosotros creo que también criticáis y es una de las propuestas que hacéis en la plataforma y es que los políticos tengan, pues eso, que tengan más calidad, digamos, en cuanto a la representación y eso ya me hace enlazar con las propuestas que, por ejemplo, tenéis aquí en la plataforma. Como plataforma, hoy por hoy estáis en change.org buscando firmas, como se puede ver aquí a continuación. Y aparte de estar buscando y comentando, pues, información, como lo que es este programa, información sobre elecciones, sobre lo que hay y lo que puede haber. Cuéntanos un poco lo que son las ideas clave que defiende la plataforma y por qué deberíamos firmar para que vuestra campaña se lleve a cabo. Muy bien. Hay cuatro ideas básicas, cuatro principios básicos. Digamos que nuestro objetivo, obviamente, es cambiar la ley electoral, pero nosotros no podemos cambiar, una campaña no puede cambiar la ley electoral. Lo que queremos es colocar algo tan absolutamente fundamental, al menos bajo nuestro criterio, como es la ley electoral, en la agenda política. Porque una cosa es que esté en los programas de los partidos políticos, porque como queda muy bien lo de la regeneración y todas estas cosas, la nueva política se hartó de hablar de regeneración política, se cansó de decir que no nos representan, que había que buscar fórmulas nuevas de representación, etcétera, etcétera. Al final no hicieron absolutamente nada. La nueva política era más vieja y más casposa casi que la que venía a sustituir, como hemos podido apreciar. Por eso, que esté en los programas de los partidos políticos, como ellos podrán decir, no supone nada, ya lo hemos visto en 40 años. No, nosotros lo que queremos es que que forme parte de la agenda significa que los medios de comunicación, lo que Habermas hablaba de la sociedad política, la opinión pública, de verdad manejen esta idea y la extiendan y la comenten, porque en ese momento será cuando la clase política no tendrá otro remedio que no solamente llevarlo en su programa, sino tener la determinación, por interés, no por otra cosa. La política hay que entenderla de esa manera, por interés, por la querrán cambiar. Y entonces sí que si de verdad forma parte de la agenda política, porque digamos, ya es una idea conquistada, o sea, hegemónica, entonces la clase política lo que habrá es una competencia por su primogenitura, diría yo. Y eso es nuestro objetivo, es decir, colocar la idea de la perentoria necesidad de la reforma de la ley electoral en la agenda política. Para eso, casi cualquier persona que crea que la ley electoral española es manifiestamente mejorable, puede firmar en nuestra campaña. El objetivo es lograr pues, muchas firmas como para que
esta ola pues pueda arrastrar, como decimos, a la opinión pública y después convencer o exigir a la clase política, forzar, casi podríamos decir, para que se produzca el cambio. Tú me preguntabas por los principios. Eso es. Los Para, podemos para, ver para aquí, pero poderlo, nos los explica, sí. exacto, contextualizaba el por qué queríamos hacer las cosas y los objetivos o los principios, como estamos diciendo que no tenemos una fórmula, cada uno personalmente claro que la tiene, pero pensamos que es mucho mejor que en este momento cualquier persona que de verdad piense que hay que cambiar la ley electoral pueda unirse a esta campaña. Definimos simplemente 4 principios básicos que son además los 4 principios que estamos viendo que la gente que se queja maneja y pone de manifiesto, ¿no? Que es que el voto sea de verdad igual, es decir, que funcione la máxima de una persona, un voto, que los territorios no estén sobre representados y más todavía aquellos territorios con partidos, yo diría, nacionalistas e independentistas, porque es que tergiversan y corrompen la esencia de la democracia al estar instalados en la sede de la soberanía nacional. En tercer lugar, es lo que más acabamos de nombrar, los diputados tienen que ser de verdad libres y tienen que depender de los votantes, ¿no? Y libres de la ligazón que se establece de facto, aunque no de derecho, con las cúpulas de sus partidos políticos. Tú decías, no, es que claro, los diputados son colocados en las listas de los partidos políticos en función no de su capacidad o de su ideología muchas veces, sino en función de su propia fidelidad, es decir, de la fidelidad que le tienen al jefe. Y es verdad. Entonces, ese vínculo férreo que tiene el diputado con su jefe, nosotros queremos que lo tenga con su conciencia por un lado y con sus votantes por otro lado. Por eso, otra de las cuestiones que nosotros siempre reivindicamos es que el mandato representativo que está en el artículo 67 de la Constitución, pues realmente funcione. Bueno, en realidad lo que hace el 67, creo que es el 67.2, es prohibir el mandato imperativo. La consecuencia es apostar, lógicamente, por el mandato representativo. Bien, el mandato imperativo funciona en España, es decir, se cumple, está prohibido constitucionalmente, pero opera. Y eso es lo que nosotros decimos que no tendría que funcionar, ¿no? Porque Exacto. esa ligación queda allí con las cúpulas de los partidos políticos. Y el cuarto punto es consecuencia de todos los demás. Es decir, si los ciudadanos hemos sido libres para votar, para elegir a unos candidatos que a su vez han sido libres para presentarse dentro de unos mecanismos y unas garantías de libertad y de independencia dentro de sus propios partidos políticos, pues esa obediencia perruna y la consecuente mediocridad que suele, digamos, acarrear la falta de libertad y la preparación como consecuencia de la hipotética libertad que entonces tendrían los diputados, pues hacen que estén más preparados, que es el cuarto punto, es decir, mayor talento en la política. Esos son los 4 puntos en los que esta campaña se centra. Que son 4 puntos que yo creo que casi cualquier persona que sea crítica en este momento, y hay muchísimas, que sea crítica con el sistema político español o con la ley electoral española, pues casi suscribe. Mayor vínculo con los ciudadanos, un voto más igual en cuanto a los territorios que el que en este momento tenemos y mayor preparación, mayor talento en la clase política. Solo con esos puntos cualquier persona que los comparta puede firmar en esta campaña. Perfecto, nos queda muy claro qué son los puntos y de hecho, aparte de la entrevista que estás haciendo aquí, estáis haciendo muchos vídeos y mucha información. Yo quería hablar también de la gente que está detrás, la campaña en este caso, tú eres el portavoz en este caso con el que estamos hablando, pero hay muchos portavoces y mucha gente que está detrás y queríamos en este caso, pues bueno, poner un pequeño vídeo de los que habéis hecho, porque ahí se habla, entre otras cosas, de las personas que están detrás y vamos a ponerlo para que la gente vea un poquito quiénes están detrás de esta campaña. Soy de la generación millennial y pienso que llevamos demasiado tiempo sufriendo una partitocracia pusilánime que nos impide progresar como país. Ya ha valido una ley electoral, digamos, en blanco y negro, mejor que sea en color y que nos sirva para gestionar el futuro.
Pues mucha gente la que está detrás de esta plataforma. ¿Quién nos podemos encontrar aquí que pueda conocer la gente? O que, bueno, gente que quieras destacar. Bueno, es que hay muchos. Entonces, pues hay grandes intelectuales, hay literatos, hay algún premio Nobel, hay mucho profesor universitario, mucho catedrático, mucho activista político, como puedo ser yo. Hay incluso personas que formaron parte de partidos políticos y que tuvieron cargos de mucha representación y de mucha importancia, como puede ser Alejo Vidal Cuadras, por decir alguien, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, bueno, yo te diría que es que son muchas las personas que formamos este proyecto y muchas muy formadas y muy centradas además en lo que es la Constitución o el derecho constitucional y la reforma de la ley electoral. Hay mucho periodista también, como habrás podido ver, hay empresarios. Bueno, al final yo creo que la campaña la formamos pues un grupo de personas muy comprometidas, digamos, en lo que es el equipo promotor organizador, pero apoyos están en nuestra propia página web para, como lógicamente me estoy olvidando a tantos y a tantos, Sí, están en la nuestra página web estamos, y los la apoyos se estamos pueden viendo ver aquí. perfectamente. Eso es. Y aquí lo que está claro es que aquí están todas vuestras reivindicaciones en otraleyelectoral.es. Los puntos que comentaba hace un momento de una persona, un voto, más poder ciudadano, más talento en la política y sobre el tema de la representación, sobre representación o infrarrepresentación territorial. Y aquí están, pues lo que comentábamos, ¿no? Toda la gente de personas que, atención, es que es mucha gente, muchas personas y además vemos profesor de economía, escritor, filólogo, periodista, expresidente de la Federación Mercantil, otro periodista, conferencia ante catedráticos. O sea, hay un nivel muy, muy importante. Entiendo que esta plataforma, perdón, esta campaña, perdón por lo de plataforma, costó empezarla, ¿no? ¿Cómo fueron un poco los inicios? ¿Cómo conseguisteis aglutinar a tanta gente que además es de muchos sitios, no solo de un círculo cerrado? ¿Cómo lo conseguisteis? Porque no nos resultó dentro de lo que cabe difícil, en primer lugar porque esta campaña es neutra ideológicamente, ya lo has visto, y es transversal. Entonces, las suspicacias que puede generar cualquier proyecto político, y esto es eminentemente político, aunque no sea partidista ni tiene intención de presentarse a unas elecciones, pero más política que cambiar la ley electoral, pues probablemente no se puede hacer. O sea, esto es hacer política con mayúsculas, o al menos nosotros así lo entendemos. Pero al ser neutra ideológicamente, no hemos tenido esos resquemores que muchas veces se tiene Ujú. con este tipo de proyectos o con los proyectos políticos, en primer lugar. En segundo lugar, el grupo promotor, pues hemos estado en muchas batallas previas y entonces y hemos estado en los medios de comunicación y hemos hecho muchos actos previos. Entonces, bueno, contábamos con una agenda personal cada uno, de tal manera que al ponerla en común entre todos, pues bueno, empezamos a llamar a personas con una página web y un manifiesto ya como el que tú acabas de mostrar, un proyecto ya hecho y, bueno, les fuimos pidiendo primero que lo vieran y segundo invitándoles a adscribirse o adherirse. Y la verdad es que no nos costó demasiado. Algunos incluso decían, pues bueno, ya era hora que hubiese una Ujú. campaña en relación con todo esto, que lo que quiere es cambiar la ley electoral. Y además, también es verdad que mucha gente nos decía, y nos gusta el hecho de que no nos digáis exactamente qué modelo de ley electoral hay que poner en Eso marcha, es, porque sí. eso es algo que nosotros lo que queremos es generar, como hemos empezado diciendo al principio, un debate en la sociedad. O sea, colocarlo en la agenda política para que a través de los medios de comunicación y de las personas más formadas en todo esto, pues vayamos vayan ilustrando a los ciudadanos que no tienen por qué haberse leído 45 libros de todas estas cosas, porque no tienen tiempo, lógicamente, y no, muchos además ni siquiera querrán hacerlo, y lo que querrán es sacar sus propias conclusiones, extraer sus propias conclusiones de cada una de las cosas, de cada una de las propuestas bueno, y luego ya tomar decisiones en el caso de que se tuviera que votar. Por tanto, esa era otra de las cuestiones que ha gustado, el hecho de no ir con una fórmula concreta, sino, no, abramos este melón de una vez, hablemos de la reforma electoral, que cada uno
En ese momento sí, cada uno ya defenderá sus propios modelos, sus propias fórmulas, y a partir de entonces, bueno, lógicamente, pues para eso están los ciudadanos y para eso existe un sistema democrático. Que el nuestro, a pesar de lo que yo estoy diciendo, es un sistema democrático. Es un sistema democrático mejorable, pero claro que es un sistema democrático. Entonces, lo que nosotros queremos es, primero, que los ciudadanos conozcan los distintos modelos y fórmulas electorales existentes, por un lado, y por otro, que en un momento determinado pues, se posicionen, voten a favor de alguno. Pero para eso, para colocarlo en la agenda política, lo que necesitamos es tener un respaldo previo para que los medios de comunicación de verdad nos hagan caso. Y a partir de entonces es cuando los medios, pues seguro que lanzan la propuesta y lanzan esto al debate. Con eso quería terminar y supongo, digamos ya para ir finalizando, lo que serían los proyectos que tenéis ahora en la campaña. Entiendo que la difusión es prácticamente pues, lo principal. ¿Dónde os podemos ver? Si alguien quiere información, vais a hacer algún tipo de charla, alguna cosa. Explícanos también un poco los canales que tenéis para cualquiera que nos esté viendo y quiera saber más e incluso quiera firmar, pues que nos digas cómo lo pueden hacer. Muy bien. Bueno, mira, nosotros lo que intentamos, como tú acabas de decir, es extender, darnos a conocer y en el momento que nos damos a conocer, lógicamente, lo que hacemos es pedir u ofrecer la campaña a través de change.org y pedir que firmen en la campaña, ¿no? Ese es el objetivo fundamental, recoger firmas digitales, firmas online, el mayor número posible. Para eso, ¿cómo nos damos a conocer? Pues hacemos un par de vídeos a la semana aproximadamente que empiezan a tener bastantes visitas y bastantes suscripciones, en donde comentamos pues, en 2 o en 3 minutos la actualidad política, siempre que tenga algo que ver con lo que nosotros defendemos y ponemos encima de la mesa. Hemos hecho actos este año, a finales del año pasado, con el virus hemos ido siempre un poco a ralentí y por detrás, pero ahora otra vez este verano o mejor dicho, esta primavera, hay 2 o 3 actos. Lo que pasa es que estamos pendientes de cerrarlos. Uno puede ser en una universidad muy conocida en Madrid, otro en otra institución muy conocida también, el Ateneo de Madrid, con periodistas importantes. Y hay también pendientes en diversos sitios de España, pues distintas conferencias en donde vamos a ir para intentar convencer a la gente, primero, que firme y segundo, de que extiendan esta campaña, porque si algo nos hemos dado cuenta es de que el 80 o el 90 o incluso más por ciento de las personas que conocen esta campaña acaban firmándola. Es decir, porque yo creo que existe ya una especie de mantra en la sociedad española, curiosamente luego no se pone en marcha, no digamos que no acaba en la arena política, de que, que nuestra clase política podía ser mejor de lo que es y sobre todo los mecanismos para seleccionar a nuestros representantes pues podían ser mejores de los que son, ¿no? Y eso hacemos. Luego, lógicamente, estamos en las redes sociales también. Y acudimos, como gustosamente hemos acudido a tu invitación, Víctor, allá donde nos llaman. Pues yo encantado de que hayas venido y encantado de ayudar en esa promoción de esta campaña. OLE, otra ley electoral. Y con ello, pues Lorenzo, te agradezco lo primero que hayas venido al programa y que hayáis podido tener la opción de hablar. Y en cuanto a ustedes, a los telespectadores, pues simplemente decirles que esta iniciativa está muy bien, que la pueden firmar en change.org, lleva ya más de 5.000 firmas, necesitan muchas más y cuantas más mejores. En alguna ocasión he escuchado a Lorenzo que quiere 8 millones de firmas, pues bueno, si no son 8 son 4, yo creo que igual también se da por satisfecho. Y simplemente daros las gracias a todos por seguirnos, deciros también que nos podéis seguir a nosotros en nuestras redes y sobre todo que lo importante es tener un sentido crítico de la vida y en el tema electoral, que es lo básico y que es lo que hace que los políticos luego nos digan a los votantes o a los ciudadanos qué normas seguimos y son las que tenemos que seguir después, pues bueno, que seamos críticos, que critiquemos lo que no esté bien, pero que propongamos. Y en ese sentido, pues es lo que nosotros planteamos aquí, dar a conocer estas opciones nuevas que hay por parte de determinados autores, por parte de determinadas personas implicadas pues en esta reforma que tanto hace falta
Y simplemente, pues si queréis ver más cosas como esta, os invitamos a seguir en Próximo Día aquí, en Entrevistas Policríticas.